Dios le bendiga, hermanos. Como ustedes saben, el pastor Rolando Díaz está en una campaña en Santo Domingo. Oramos al Señor que esta campaña, estos trabajos en el reino de Dios sean bendecidos por el Espíritu Santo, que almas vengan a Cristo y que la iglesia del Señor en Santo Domingo se fortalezca. Abran sus Biblias. Trajeron sus Biblias, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20. Y vamos a leer cuatro versículos. Y voy a tratar, si el Señor así me lo permite, en esta reflexión que quiero compartir hoy con mis hermanos, dar un perfil del pueblo de Dios, la elección del pueblo de Dios, las bendiciones del pueblo de Dios, la fortaleza y la protección del pueblo de Dios. Y luego quiero, frente a toda esa bendición, poner lo que es uno de nuestros enemigos, el temor. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 20, comenzando con el versículo 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Oremos. Padre de la gloria, leemos y compartimos tu palabra en esta tarde, esperando en tu misericordia y que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. Que tu palabra nos enfrente, nos aliente, nos fortalezca, nos purifique, nos guíe. En el nombre de Cristo. Amén. Este capítulo que estamos leyendo de Deuteronomio es Moisés, como ustedes saben, el libro de Deuteronomio es el discurso de Moisés de despedida. Y tiene una peculiaridad este libro, y es que es el único libro en la Biblia que primero el autor lo dice como un discurso y luego lo escribe. Y él mismo lo señala en uno de los versículos en un capítulo de este libro. Es el único libro así. Moisés dio un discurso de despedida al pueblo de Israel. No iba a pasar a la tierra, Dios le había prohibido que pasara a la tierra.
Entonces el pueblo ya ha llegado a las planicies de Moab antes de entrar a la tierra. Y Moisés entonces le da el discurso de despedida a su pueblo. Y cuando usted lee Deuteronomio, usted va a encontrar que estas son las palabras que mayormente suenan en este libro. Primero, los mandamientos de Dios. Moisés los explica. Moisés vuelve y los reitera, pero en este libro él los explica. Y Moisés una y otra vez ruega: Israel, oye, guarda los mandamientos, ponlos por obra para que te vaya bien en la tierra que vas a heredar. Y otra palabra que ustedes van a ver en Deuteronomio repetida una y otra vez, esta frase: Jehová tu Dios. Moisés quiere recalcarle al pueblo de Israel que es un pueblo diferente, que es un pueblo que tiene un privilegio que no tiene otro pueblo en la tierra, que Jehová es su Dios. Ningún pueblo tenía ese privilegio. Ningún pueblo había escuchado la voz audible de Dios dictándole sus mandamientos. Moisés quiere que este pueblo recuerde todas estas cosas. Y aquí en este capítulo 20, Moisés le está dando las leyes para la guerra. Y yo quiero simplemente que nos fijemos en este primer versículo, y yo voy entonces, mis hermanos, a ir hacia atrás para que veamos un perfil del pueblo de Israel y de la iglesia. En el versículo 1, como leímos, el mandato es: cuando vayas a pelear con tus enemigos, no tengas temor. Alguien ha dicho que en la Biblia se da ese mandato 360 veces. Yo no lo he contado, pero le creo a quien lo decía. No temas. Y yo decía, bueno, es un no temas para cada día del año. La verdad es que el temor es un enemigo nuestro. Y es el primer enemigo que se intronizó en Adán. Cuando Adán peca, lo primero que Adán le dice a Dios cuando Dios lo anda buscando es: oí tu voz en el huerto y... Juan se lo sabe. Eso es lo primero que él dice. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Miedo de Dios, quien lo había creado, quien plantó un huerto para él hermoso, quien le entregó una mujer como ayuda idónea, quien le dio soberanía sobre toda la tierra para que la administrara. Y cuando peca, lo primero que siente es temor. Pero no el temor reverente a Dios, no. Él tenía miedo, huyó de Dios. Es lo que le ha pasado a la humanidad desde ese momento hasta ahora. Huye de Dios. El hombre no busca a Dios. Si usted y yo estamos hoy en la presencia de Dios y hemos sido salvos, es porque Dios nos buscó a nosotros. El hombre huye de Dios. Ahora, este pueblo que está aquí, y yo quiero que ustedes tengan esto en la mente, reunido en la planicie de Moab antes de entrar a la tierra, y Moisés le está dando un discurso de despedida y alentándolo y enseñándolo, instruyéndolo, dándole los mandamientos del Señor para que los pongan en práctica cuando entren a esa tierra. ¿Quién es este pueblo? ¿Cómo es que ha llegado hasta ahí? Yo creo que todos los cristianos sabemos la historia del pueblo.
de Israel. Pero yo quiero leer algunos versículos. Yo los voy a leer, hermano, para ser breve. Deuteronomio 1:8 dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que las daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entren a poseer la tierra que por pacto yo juré que le había de dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa tierra es heredad de ustedes. Deuteronomio 8:7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan, en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivo, de aceite y de miel. La tierra bendita. Un pueblo que había sido esclavo y que luego vino por el desierto, donde el agua era apreciada. Ahora va a entrar a una tierra donde hay vegas llenas de frutos. Y así continúa en Deuteronomio, capítulo por capítulo, instando al pueblo a entrar a tomar la hermosa herencia que Dios le da. ¿Quién es este pueblo? El pueblo de Israel es el resultado del pacto de Dios con Abraham. Tenemos en Génesis, que es el libro de los principios, y ustedes van a ver en este libro de Génesis que Dios comienza creando una pareja. Y Dios al principio, los primeros 10 capítulos, Dios está bregando con toda la humanidad hasta ese momento. Pero Génesis también nos muestra la caída repetida del hombre, que no puede levantarse ante Dios por sí mismo. Primero cae en Edén, después viene el diluvio y luego viene Babel. Son 3 caídas una tras de otra. Toda la humanidad. Y Dios entonces decide hacer un pacto con un hombre y crear un pueblo para él. Es así que comienza la historia de Israel. Es un pueblo que Dios decide crear, formar, diferente. Entonces nosotros vemos que Dios crea a Israel. Israel entra a Egipto 70 personas. Jacob, sus hijos, sus mujeres y sus hijos. Esos son las 70 personas. Ese es el pueblo que entra a Egipto. Y cuando nosotros vamos a Éxodo, nosotros vemos cuando comenzamos a leer el libro de Éxodo, cómo este pueblo en medio de las dificultades se multiplica. Un pueblo esclavo cogiendo candela se multiplica. Tanto que los egipcios dijeron, este pueblo está creciendo demasiado y se va a volver contra nosotros. Entonces comienza a hostigar el pueblo de los egipcios. Pero Dios se acordó de su pueblo, dice la palabra. Él había hecho un pacto y fue y rescató a su pueblo, y nosotros conocemos esa historia. ¿Para qué Dios hizo eso? La palabra nos dice para qué Dios hizo eso.
En Éxodo 19, yo quiero que vayamos rápidamente ahí. Y ustedes saben que me gusta ponerlos a hojear su Biblia. Éxodo 19, 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, a Israel, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Usted ha visto un pueblo que Dios le diga así? ¿Ustedes lo están leyendo? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y como para que se vea la singularidad de esto, Dios agrega: porque mía es toda la tierra, y en toda la tierra ustedes son mi especial tesoro. ¿Ve para qué Dios creó a Israel? Para ser su especial tesoro. Deuteronomio 4:20 dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad. El pueblo que es su especial tesoro, el pueblo de su heredad. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo, Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pueblo santo, pueblo escogido, pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La palabra de Dios. Deuteronomio 14:2: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Pueblo especial, pueblo santo, pueblo escogido, pueblo único. Deuteronomio 26, 18 y 19 dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Aleluya. Jehová ha declarado: ese pueblo es mío. De su exclusiva posesión, como te lo ha prometido. Pueblo mío, exclusivo mío. A fin, dice el versículo 19, de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová, apartado para Dios, como Él ha dicho. La palabra de Dios se cumple, y Dios dijo desde el principio a Abraham: voy a sacar de tu vientre un pueblo, y yo seré su Dios. No es nosotros que hemos decidido que Él sea nuestro Dios, es que Él decidió ser nuestro Dios. El cristiano tiene que levantarse todos los días con ese pensamiento: ¿cuál es mi identidad? Usted es un pueblo único sobre la tierra. Usted no es cualquier cosa. Somos humildes, te pueden dar harapiento, puede haber otro millonario, puede ser lo que sea, pero usted es un pueblo único de Dios, posesión de Dios, heredad de Dios. Levántese con eso en su mente. Tito 2:14, refiriéndose a Cristo, y vamos entrando al Nuevo Testamento para ver cómo la iglesia entra
a unirse con Israel. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo, refiriéndose a Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la iglesia, eso somos nosotros. Un pueblo propio. Dios dijo, esta es mi herencia, esta es mi heredad. Usted tiene eso en la mente, usted se levanta con ese pensamiento tan poderoso. Esto no es motivación como andan por ahí motivando, no. Esto es la palabra de Dios, el Dios que decidió escoger a Ramón desde la eternidad. Y a cada uno de los que estamos aquí, para que sea pueblo mío, propio. ¿Usted cree eso? ¿Usted vive eso? Porque yo he dicho muchas veces aquí que los evangélicos vivimos a veces con el truño para abajo. Somos un pueblo redimido por la sangre preciosa de Cristo. Él nos compró para que seamos de su propiedad. Primera Pedro 2, 9 al 10 dice, mas vosotros sois, y he aquí Pedro resume lo que es el pueblo de Dios. Dice Pedro, Primera Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Usted está oyendo lo que usted es? Linaje escogido. Y entonces viene alguien diciéndole, no, porque tú eres Ramón Elías Díaz, Díaz cualquiera, pero yo soy el apellido de la reina Isabel. Usted es linaje escogido. El linaje suyo solo tiene un apellido. ¿Sabe cuál es? Hijo de Dios. Aleluya. Pero andamos que damos pena a veces. Pero usted es linaje santo, escogido. Real sacerdocio. ¿Usted sabe eso? Usted tiene que ejercer ese sacerdocio. En su casa, en su trabajo, en la calle, en la universidad. Usted es un sacerdote real. Ay, pero nos vemos así, no nos vemos con una corona y andamos a pie cogiendo. El problema es que nuestro reino no es de este mundo, hermanos. Esto es un paso, esto es un tránsito. Lo nuestro está allá. Usted lo cree, porque el problema es que lo crea. No es que venga a la iglesia, lea el versículo, oiga la prédica, dígame y al otro día. Linaje escogido. A ese linaje que tú perteneces, Ramón. Y pertenece cada uno de los que estamos aquí, que somos hijos de Dios. Dice el versículo 9, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
Porque los gentiles en otro tiempo, cuando no se nos había anunciado Cristo, no éramos pueblo de Dios. Pero ahora soy pueblo de Dios. Ahora usted y yo pertenecemos a ese pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice Pedro. Eso no es palabra del día a día, es palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Entendámoslo. Cuando Dios creó el pueblo de Israel, lo creó con el propósito de que fuese, como dice la palabra, pueblo santo, escogido, real sacerdocio, pueblo para su gloria, pueblo diferente, único, dice la palabra. Y por ese pueblo, como Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento, vinieron los profetas, vino la ley, vino la palabra, vino Cristo. Pero nosotros no éramos de ese pueblo todavía. Cuando el Señor vino, Él comenzó a predicar el reino de los cielos. Y sabemos por la palabra que el judío lo que hizo fue que rechazó a su Señor. Ellos leían la palabra, pero no entendieron cuando vino Cristo. Entonces pasó eso que Pablo llama el misterio de Cristo. El misterio no es algo oculto, un ocultismo, no, las cosas de Dios son claras. Misterio es que era algo que Dios no había revelado todavía. ¿Y qué fue lo que Cristo reveló? Le dijo a Pedro, yo voy a fundar mi iglesia. Y en ese momento el Señor no dijo más nada, solo dijo eso. Quien explica la iglesia es Pablo. Pablo es que recibe por Jesucristo el conocimiento para explicarnos qué es la iglesia. Pero esta iglesia que tenemos ahora, la Iglesia Universal de Cristo, está compuesta de judíos y gentiles de cualquier raza. Ya no son los judíos solos primeramente. ¿Cómo sucedió esto? Pablo lo explica en el libro de Efesios, capítulo 1 y capítulo 2. Todo lo que lee en Efesios. Cuando usted vuelva a su casa, si quiere entonces meditar en eso, cógese uno de los libros más hermosos que tiene Pablo. Y es el libro que explica en esencia el misterio y la belleza de la iglesia de Cristo. Le estoy llevando desde el nacimiento del pueblo de Israel hasta ligarnos con el pueblo gentil y ser la iglesia, ese pueblo diferente, santo, único, privilegiado que Dios ha creado. Y yo quiero leer algunos versículos de Efesios para que entonemos. Efesios capítulo 1 dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted sabe que usted tiene bendición en los lugares celestiales en Cristo. O usted lee esto y dice, bueno, me gusta ese versículo, pero yo tengo realmente bendición en los lugares celestiales. O le creemos a Dios o no le creemos. Versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo,
¿Antes de cuándo? De la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la iglesia de Cristo. Y ustedes ven cómo se prefigura a Israel en el Antiguo Testamento como una imagen de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero luego cuando Cristo viene, muere, rescata a su iglesia, Él une dos pueblos. Y lo vamos a ver en la palabra. Versículo 6, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados. La elección y la predestinación están unidos. Cuando Dios predestina algo, es como cuando usted hace un cerco y pone un caballo ahí. Él va a correr nada más en el círculo que Dios le ha establecido. Eso es lo que pasa con los hijos de Dios que Él escogió. Él lo predestinó a cada uno de nosotros. Y en ese cerco es que vamos a vivir hasta que nos encontremos con Él. Es por eso que los hijos de Dios no se pierden. Ya está establecido. Su salvación es eterna desde este momento. Y usted puede tropezar y caer, pero el Hijo de Dios va a volver al seno de Dios porque Dios no falla. Y la salvación no se pierde si usted ha sido salvado. Predestinados en Cristo. Versículo 6. Para hacer alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Conforme al propósito de Dios, cada uno de nosotros fue predestinado. No es al azar. No es si a lo mejor, no es a la suerte. Es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, le escogió para que fuera de su pueblo único, de su propiedad, santo, apartado para Dios, con herencia en los cielos. Versículo 20. Estoy saltando versículos simplemente para llegar a las verdades más fundamentales. La cual operó en Cristo resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Señor se encarnó, murió, fue enterrado, resucitó, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios y vendrá otra vez. Ahora, dice el versículo 6 del capítulo 2, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Usted cree en eso? Que usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Voy a explicarlo. Nosotros no estamos allá en el cielo, pero su representante está sentado allá. De manera que todo lo que Él ganó para usted está asegurado allá. Y por eso Pablo dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ahora, el versículo que me falta para ver cómo es que desempalma la iglesia, ¿verdad?, con Israel. Dice, capítulo 3 de Efesios, versículo 14, es un versículo que me encanta. Porque Él, Cristo, es nuestra paz. Oiga bien ahora.
que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles pueblos se refiere? Los judíos y los gentiles. Dios vino primeramente al judío. Pablo nos enseña eso. Al judío primeramente y después al griego, dice, que es lo mismo que decir al gentil, a todo el que no era judío. Pero cuando Cristo vino, Él hizo la paz entre esos dos pueblos para tener un solo pueblo, dice ahí. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En el templo, en Jerusalén, había una pared. Estaba el patio de los gentiles y el otro ámbito era de los judíos. Y estaba penado con la muerte, fíjase bien, que alguien violara ese espacio. Ni el gentil podía cruzar para allá, ni el judío para acá. Cristo derribó esas paredes. Y ahora la iglesia está compuesta por todos los creyentes de todos los linajes. Judíos, chinos, hasta los ibaeños están ahí. Derribando la pared intermedia, dice el 14. El 15 dice, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo, en Él, en Cristo, de los dos pueblos, uno solo, un nuevo hombre. El que está en Cristo, nueva criatura es. Haciendo la paz, dice el versículo 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, que es la iglesia. Ahora, ¿cómo entendemos este hermoso pasaje? Fíjense lo que Pablo explica. Primero, Pablo explica que Cristo hizo la paz entre dos pueblos. Esa es la paz horizontal, entre nosotros, los gentiles y los judíos. Ya no hay separación. El Señor cumplió la ley, derribó las paredes, creó una iglesia. Esa es la paz horizontal. Pero también dice más abajo que creó un pueblo y lo reconcilió con Dios. O sea, este pueblo que Él creó hizo la paz horizontal. Entonces hace la paz vertical con Dios. Eso es lo que está ahí. ¿Ven la obra de Cristo? Entonces ahora, este pueblo que estaba ya en las planicies de Moab para entrar a la tierra prometida, es también este pueblo que está aquí esperando entrar a la tierra prometida. Ahora, rápidamente, ustedes dirán, bueno, Elías, pero el tema del mensaje es el temor, nuestro enemigo. Hasta ahora hemos estado viendo todas las bendiciones y la característica del pueblo de Dios. Ahora volvemos a nuestro pasaje. En Deuteronomio 20, y yo no me voy a dilatar mucho. El pueblo está ahí, tiene que entrar a conquistar su herencia, eso, una tierra que ya Dios le dio por herencia, pero tiene que entrar y pelear, porque tienen que desalojar a los cananeos. Y Dios le dice, no tengan temor.
Ese es mi tema, hermanos. Entonces hemos visto todas las cosas que tiene el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿por qué a veces tememos? Miren, en el pasaje de Deuteronomio que estamos leyendo, es interesante porque el Señor le da las leyes de la guerra en este pasaje al pueblo de Israel. En los primeros 4 versículos nosotros vemos por qué no debe tener temor. No tengas temor porque Jehová tu Dios está contigo, dice el versículo 1. Jehová está contigo, no tengas temor. El problema del cristiano es que nosotros decimos que Dios está con nosotros, pues vivimos siempre con un lío. Perdiste el trabajo. Ay. A llorar se ha dicho. El médico te llamó. Te dio una información que no te gustó mucho. A gritar se ha dicho. Temor. Temor del futuro. Los jóvenes dicen, acabé de graduarme, necesito una esposa, quiero ser esto, pero no veo nada. ¿Qué es lo que va a ser de mi futuro? Temor a perder los amigos y los familiares. Yo no quería que mi padre muriera. No quiero que mi madre muera, a pesar de que ya está postrada la pobre. Pero cuando yo voy a la casa, a veces no le entiendo, pero le digo que sí, como que le entiendo. Le arreglo las uñas, le doy un masaje. Me he puesto pedicura, ahora he aprendido, para arreglarle las uñas a mi mamá. No quiero que muera. Pero sé que va a morir y yo también. A lo mejor yo me muero primero que ella. Temor. Pero no tengas temor por 2 razones. Porque Jehová es tu Dios, no cualquier Dios, no el Dios de los... Jehová, tu Dios, mi Dios está contigo. Levántese todos los días, no motivándose, que esa es una realidad. Usted tiene el Espíritu de Dios. No importa que el día amanezca nublado, Dios está ahí contigo. Pero nosotros nos llevamos de lo que vemos. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que usted vea, pero el Señor quiere que usted crea. Son 2 cosas diferentes. Pablo dice, por fe andamos, no por vista. No tenga temor. Perdí el trabajo. Bueno, eso le pasa a todo el mundo, a los evangélicos también. Arrodíllese, busque, espere, pero no grite, no tenga temor. Dios está contigo. Dice en el versículo 3, no desmaye vuestro corazón. Ay, a veces que de una vez. Para ahí hay 4 cosas. No se desmaye vuestro corazón, no tema, no te azores, no te azores. Hay veces que nos recibe una noticia y nos quedamos, no sabemos qué hacer, nos azoramos, como a la hija mía. El otro día que fuimos al médico. No te desalientes, dice. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Dios no viene a pelear para ayudarte, no, para salvarte.
Eso no quiere decir que tú no puedas morir de una enfermedad. Los cristianos mueren como todo el mundo. Aquí estamos en el mundo. Lo único que no somos del mundo. Si usted vive pensando que es del mundo, todavía tiene que leer mucho la palabra para que usted sepa que usted es un extraterrestre en esta tierra. Usted no pertenece a este mundo, usted está de paso aquí. Si el cristiano viviera con eso, nos apegáramos menos a todo esto. Porque esto es vanidad. Vanidad es que es vano, que se acaba, que se pierde, que nada es seguro en esta vida. Solo las promesas de Dios. No te desalientes porque Jehová es quien pelea por ti. No tengas temor. Miren, del versículo 5 al 8, me gusta eso por la misericordia de Dios. Lo voy a pasar rápido. Hay 3 excepciones que el Señor dice ahí en la guerra a Moisés. Dile al pueblo, mira, estos no deben ir. Primero, si alguien ha edificado una casa y no la ha estrenado, dice la palabra, no ha disfrutado su casa, no se ha sentado en el jardín a comerse un mango, no ha podido hacer un grill como a ustedes les gustan los gringos. Dice el Señor, devuélvelo a su casa para que no vaya y muera en la guerra. Caramba, o esté en la guerra, cónchole, yo ahora quise la casa y quién sabe si voy a salir vivo de aquí. Dice el Señor, no, permítele que se quede a esos que han construido casa. Versículo 6, si alguien ha sembrado una viña, y usted sabe que la viña el primer año hay que cosechar entonces las uvas y hacer su vino. Dice el Señor, que no se vaya para la guerra. Que disfrute su viña. Dile a eso que se devuelvan también.